tardes a todos y a todas nuestras amigas y amigos de la Maestría en Derecho Internacional Económico. Para mí es un gran placer poder contar esta tarde, poder conversar esta tarde con Rosario Murga Voice, justamente de Recital One, sobre este tema muy importante que es el derecho y la ciberseguridad. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Víctor, por la invitación. No, gracias a ti por darte un tiempito para instruirnos sobre este tema que por lo menos a mí me suena bastante amplio o sea, tengo una intuición, pero quisiera aprender más del mismo. Pero antes, no sé si nos cuentas un poco sobre ti, cómo es tu trayectoria, cómo llega alguien, a volverse especialista en derecho y ciberseguridad, cómo fueron tus intereses. Claro, claro, por supuesto. Yo, bueno, soy abogada, me licencié en Derecho en la Universidad de Barcelona, en España, y la verdad es que lo que más me gustaba en la carrera era el Derecho Internacional Público. Era, ¿no?, mi pasión en Naciones Unidas, relaciones internacionales, los derechos fundamentales. Sentía mucho interés por ver qué mecanismos habían para proteger los derechos fundamentales a nivel internacional. Entonces, cuando terminé los estudios, pues me especialicé en eso, en derechos humanos, hice pasantías en el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra, hice también otra estancia en Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, ese era el enfoque que yo seguía. Eh, y poco a poco me fui interesando más en todo lo que es el impacto de las tecnologías que iban surgiendo, ¿no?, en paralelo en los derechos de las personas y cómo, ¿no?, esta colisión pues, podía generar daños o perjuicios a las personas, ¿no? Empezamos a ver el surgimiento de las redes sociales, eh, podíamos ver también el surgimiento de tecnologías como los drones, inteligencia artificial, etcétera. Y bueno, intenté combinar mi interés por los derechos fundamentales con las tecnologías, centrándome en el derecho fundamental a la protección de datos, ¿no?, que es un derecho que no está reconocido como derecho fundamental en todos los países, pero en la Unión Europea sí. En la Unión Europea es un derecho fundamental, ¿no?, está reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y bueno, así fue como llegué a la protección de datos. Inicié mi carrera en una consultora en Barcelona. Y bueno, actualmente ejerzo por mi cuenta, ofrezco servicios de consultoría y de formación en protección de datos. En el año 2018, por comentar así una anécdota, fue el año en el que el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, eh, iba a entrar en plena aplicación. Y recuerdo que en aquella época había como una gran preocupación a nivel mundial porque es un reglamento que tiene, si bien es un reglamento europeo, tiene un ámbito de aplicación bastante extenso. Y, y tuve la suerte de poder colaborar en un proyecto que consistía en asesorar a organismos de la administración pública en Cataluña y asesoraba sobre derecho tecnológico. Entonces, era sobre todo protección de datos, RGPD, porque era, ¿no?, el año en que entraba en aplicación, pero también tocamos temas de ciberseguridad, ¿no? Y entonces fue así como inicié, ¿no?, a profundizar un poco más en todos estos temas, ¿no?, de seguridad de la información. Y bueno, actualmente eso, consultoría y formación, me encuentro con alumnos que son, son egresados de la carrera de Derecho, acaban de terminar los estudios y desean especializarse. A lo mejor no han seguido asignaturas de Derecho a la Ciberseguridad en sus estudios y les gustaría aprender un poco más, pero no saben por dónde empezar. Entonces yo les ofrezco formación y también veo a profesionales ya abogados ejerciendo la profesión, que están ejerciendo en derecho mercantil, en derecho laboral o en derecho sanitario, y que ven que en su día a día pues necesitan saber de protección de datos o de ciberseguridad,
y también les imparto formación a ese tipo de perfiles, este tipo de profesionales. Oh, muchas gracias. Entonces, justamente vamos a aprovecharnos de ese conocimiento que tienes y a ver si nos puedes contar cómo es esto del derecho a la ciberseguridad, cómo está regulado, qué implicancias tiene. Ujú. Pues bueno, es muy amplio, es un área muy amplia del derecho. Una de las diferencias que se suelen hacer entre, ¿no?, la ciberseguridad y la cibercriminalidad es el hecho de que la ciberseguridad se centra en la protección de la información, ¿no?, que se trata por medios tecnológicos. La cibercriminalidad eh, abarca todo tipo de delitos, digamos, pero la ciberseguridad se centra en la protección, la seguridad de la información. Podemos hablar de un cibercrimen, por ejemplo, ¿no?, en el caso de que estemos ante un eh, delito de pornografía infantil cometido, ¿no?, por medios tecnológicos, informáticos, pero no va a ser un caso de ciberseguridad. La ciberseguridad se centra básicamente en proteger, es la disciplina que estudia, ¿no?, la seguridad de la información. eh, y básicamente se centra en las tres vertientes de proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Y de hecho, justamente comentábamos hace un momento, ¿no?, lo que pasó con Facebook, con WhatsApp, con Instagram el día de ayer, ¿no?, que durante tantas horas ha caído el sistema. Y es una de las causas que se están barajando, ¿no?, que haya podido causar este fallo del sistema, es que pueda haber sido un ciberataque, porque el sistema no ha estado disponible. O sea, y la falta de disponibilidad es una de las, ¿no?, de esos vértices de la seguridad de la información. Entonces, en la Unión Europea, que es el ámbito en el que yo trabajo, existe regulación específica en materia de ciberseguridad. Existe, por ejemplo, la directiva NIS, que se llama también la Directiva de Ciberseguridad, eh, y que fue aprobada justamente para que los estados europeos puedan garantizar em, que en el caso de que haya algún desastre, algún ciberataque, los servicios esenciales, los servicios que son como esenciales, ¿no?, para la sociedad, como energía, como el agua potable, los transportes de carretera, transportes ferroviarios, la sanidad, ¿no?, pues que esos servicios esenciales no se vean afectados, ¿no?, de manera a que pueda llegar a afectar a los ciudadanos. Entonces, esta directiva lo que hace es, para una serie de sectores, que son estos operadores de servicios esenciales, dice la directiva, les exige, les obliga a implementar una serie de medidas de seguridad, justamente para garantizar que esos servicios públicos, servicios, ¿no?, de atención al ciudadano, pues puedan seguir prestándose, pase lo que pase, ¿no? Porque puede pasar, digamos, puede haber cualquier tipo de actividad que venga a alterar la provisión de ese servicio, pues tienen que estar preparados para poder seguir prestando el servicio. Y cubre tanto los operadores de servicios esenciales como los prestadores de servicios digitales. También, por ejemplo, sería el caso de las empresas que ofrecen servicios de cloud, de nube, almacenamiento en la nube, también también están sujetos a este tipo de obligaciones. Eso por una parte, ¿no? Ex ante, digamos, ¿no? Deben implementar medidas de seguridad para garantizar, ¿no?, esta protección de la información. Y en el caso de que exista un incidente de seguridad, pongamos una brecha de seguridad, están obligados a notificar este incidente. Entonces, bueno, la directiva también crea, ¿no?, la obligación de designar una autoridad
¿no? Competente en cada estado, eh, y también se promueve la coordinación, la cooperación a nivel europeo, porque van a haber situaciones en las que un ciberataque dirigido ¿no? a un operador en concreto en un país va a tener efectos en el país vecino, ¿no? Por ejemplo, si se ataca a la red ferroviaria en Francia, por ejemplo, eso va a afectar también a la red en España, o a la electricidad, ¿no? Podría ser otro ejemplo. Entonces, bueno, cubre estas dos grandes, digamos, estos dos grandes aspectos. Por una parte, obligación de implementar medidas de seguridad, y por otra parte, la de notificación de incidentes de seguridad, a grandes rasgos, ¿eh? Gracias. Solo algo, entonces, ¿esa obligación de notificación es de obligación de notificar al usuario o también a las autoridades para que persigan a los ciberatacantes? Sí, es obligación de notificar a las autoridades que han sido designadas como competentes ¿no? Por parte de cada estado. Y también hay equipos de emergencia para, ¿no? En el caso de incidentes de seguridad, que también tienen que ser notificados de cada supuesto. Se van a notificar a los equipos de emergencia, y también a las autoridades nacionales competentes. Wow, es bastante esclarecedor, sí. Y por un lado, tal vez preocupante, no sé si aquí en Perú hemos tomado esas medidas, ¿no? Me imagino si es que la empresa de agua solo se comunicaba con los usuarios aquí por WhatsApp y WhatsApp colapsa y cae y no hay forma, si es que hay un problema de comunicarse con la empresa de agua y esta no tiene un medio, un backup de otra comunicación. Bueno, está el teléfono. Mira aquí como lo que se puede presentar, ¿no? Es cierto, esta interconexión tiene unas implicancias muy interesantes. Ah, quería preguntarte también, también, Rosario, si es que, porque estuvimos conversando eh, sobre el tema, Mm. que ¿por qué consideras tú, bueno, tal vez ya es un poco obvio, ¿no? Pero ¿por qué consideras tú que estos temas deberían enseñarse en la universidad? Creo que hemos tenido un problema de conexión con Rosario. Vamos a esperarla un momento. Eh, Esto va a parecer una muy mala broma, pero espero que no haya recibido justamente un ciberataque por estar contándonos y previniéndonos de lo que va a pasar, ¿no? Pero hagamos, esperémosla un momento que ahora regrese, ¿sí? Entonces, muy esclarecedor lo que nos comentaba Rosario que sucede en la Unión Europea, digamos, esta regulación justamente para evitar los problemas que se pueden tener y como backup, ¿no? Viendo servicios públicos, ¿no? El hecho de que haya una directiva que obligue a las organizaciones a tener, digamos, un resguardo o la posibilidad de tener medidas de seguridad en caso de que haya un ciberataque o que haya una pérdida de conexión. Claro, cada vez dependemos más, estamos más conectados y conectadas y si hay un ataque de este tipo, una pérdida de servicio, es bastante problemático, ¿no? Y claro que es algo que también debemos considerarlo, ya que estamos trabajando aquí en Perú, mientras también las situaciones se vuelven más interconectadas, ¿no? Y también es muy interesante lo que Rosario nos comentaba sobre esta doble vertiente, ¿no? Una tiene la protección de datos y la otra parte la criminalidad.
Gracias, Rosario, por, por volver. Estábamos bromeando que tal vez habías recibido un ataque por estarnos advirtiendo de lo que puede ser y buscar las regulaciones aquí en Perú y tal vez por eso había habido un problema con tu red. Eh, sí, no sé si podemos ir tal vez a la tercera pregunta. Sí, no sé si nos cuentas, nos puedes contar por qué crees, bueno, ya creo que es un poco evidente, ¿no? Pero ¿por qué crees que sería importante estudiar estos temas en las universidades o las profesionales, los profesionales del derecho deberíamos conocer sobre estos temas? Bueno, por varios motivos. Quizás desde un punto de vista ¿no? de preventivo, una empresa va a necesitar asesoramiento jurídico ah, para poder cumplir con las obligaciones en materia de seguridad de la información, en materia de ciberseguridad y en materia de protección de datos. Entonces, los abogados tienen que estar preparados para poder saber dónde buscar la legislación, poder analizarla, poder interpretarla y poder ofrecer, ¿no? Al cliente, a la empresa, a las que está expuesto y qué riesgos se corren en caso de no cumplir con sus obligaciones. Eh, Debemos estar familiarizados con los conceptos, con lo que significa riesgo, qué significa ciberseguridad, conocer los tipos de ataques informáticos más comunes para poder facilitar la comunicación con los equipos, ¿no? de tecnologías de la información. A lo mejor tenemos que gestionar, estamos en un marco de un incidente de seguridad y recurren a nosotros y nos dicen, oye, ha pasado, ha habido un ataque de, ¿no? un malware, o ha habido un phishing, o ha habido un typo squatting, y tenemos que poder entender en el momento, a función de ello, poder asesorar. Entonces, poder conocer la legislación, pero también estar familiarizado, ¿no? con los conceptos y con la terminología de la ciberseguridad. Luego, claro, en el caso de un incidente, debemos saber si tenemos que notificar, o sea, si existe la obligación en la jurisdicción en la que nos encontremos de notificar ese incidente de seguridad, porque a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor es un incidente menor que no requiere notificación. Entonces tenemos que poder asesorar a la empresa. Nos van a preguntar, ¿esto se tiene que notificar? ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos que llevar a cabo ese análisis, vamos a tener que recabar la información necesaria, ¿no? De los otros equipos seguramente para poder ofrecer una respuesta clara sobre si eso requiere una notificación o no. Debemos saber a quién debemos notificar y en qué momento, ¿no? 24 horas después de saberlo, 72 horas, una semana, o sea, de cuánto tiempo disponemos para poder notificar cumpliendo ¿no? con el marco legal. Porque pueden existir estas obligaciones, ¿no? Temporales a la hora de notificar. Y tenemos que saber, cada uno, digamos, en una empresa tiene que saber cuál es su rol. En el caso de que exista un incidente, pues cada uno tiene que saber cómo reaccionar y definitivamente se tiene que actuar ¿no? en coordinación, porque en el caso de un incidente los minutos son, son oro, ¿no? O sea, debe existir, se recomienda evidentemente disponer de un procedimiento de actuación, un protocolo al que se va a hacer en el caso de que exista una brecha de seguridad. ¿Quién va a, a responder, digamos, quién va a gestionar, quién va a encargarse de hacer el enlace, ¿no? con legal. A lo mejor es un incidente bastante considerable o que va a tener mucho impacto, que va a tener
repercusión mediática, bueno, ¿quién se va a encargar de dar la cara ante la prensa? Son toda una serie de detalles que se tienen que prever con antelación, porque en el momento, ¿no? El día que llegue, que haya un incidente de seguridad, no se puede improvisar. O sea, el tiempo vuela y realmente tiene que existir un procedimiento, tiene que revisarse a ver si está funcionando correctamente, tiene que estar actualizado para poder actuar ¿no? con la mayor celeridad posible, porque a mayor tiempo que pasa, pues mayor puede ser el impacto tanto para la organización, ¿no? A nivel de reputación, por ejemplo, a nivel de pérdida de ingresos, se puede llegar a perder ingresos. Podéis ver el ejemplo de Facebook, ¿no? Que el dinero que ha perdido por estar 6 horas sin funcionamiento y también el impacto para las personas. Puede ser un impacto a nivel de su salud. Por ejemplo, hace un año se comentó mucho el tema de una persona en Alemania, una mujer, que se dirigió a un hospital y a urgencias. Me parece que la ambulancia la fue a recoger y la ambulancia llamó al hospital más cercano para avisar. Llevamos a esta mujer con esas características, le pasa esto, vamos directos a urgencias. O sea, iban volando a urgencias y el hospital acababa de sufrir un ciberataque y le dijeron, no, es que no la podemos recibir, está el sistema caído. Con lo cual la ambulancia tuvo que llevarla al siguiente hospital más cercano que estaba mínimo a 30 kilómetros de allí. Claro, la mujer falleció, no llegó, ¿no? a tiempo al otro hospital. Y hubo allí un procedimiento legal, se intentó probar, ¿no? que la causa directa del fallecimiento de la mujer era el ciberataque que ¿no? se había producido en el hospital. En este caso concreto no se llegó a probar este nexo causal, ¿no? Que se había iniciado en un procedimiento. ¿Por qué? Porque la mujer ya padecía una enfermedad crónica y por las evidencias, de las evidencias que se disponían, parecía que iba a fallecer de todos modos, hubiera recibido esa atención inmediata, urgente o no. Pero claro, ¿y si pasa, ¿no? Vuelve a pasar y no es una persona con una enfermedad crónica, sino que es una persona que realmente necesita urgentemente atención médica ya? Y justamente hay un ataque informático y el sistema está caído y no pueden atender a los pacientes, no tienen acceso a las historias, etc. Claro, es un problema muy gordo. Solo en el último año mínimo han habido, por comentaros un poco, yo estoy establecida en Francia, han habido 3 ciberataques a 3 hospitales franceses y el cuarto fue ahora hace 2 o 3 semanas que se confirmó, ¿no? Por parte del hospital, un hospital en París, de que habían sufrido un ciberataque. Imaginaros, en plena pandemia, ¿no? Con los hospitales, pues bueno, ya os podéis imaginar cómo están, cómo estaban hace un año, ¿no? Con un montón de citas postergadas para dar prioridad a los pacientes de COVID. Y encima les ha venido ¿no? el peso de ataques informáticos que les ha alterado aún más, si cabe, ¿no? la actividad diaria. Han tenido que derivar pacientes a consultas privadas de otros médicos, han tenido que derivar a pacientes a otros hospitales que a lo mejor pues, están en otra ciudad, están en otro departamento y ya no es, evidentemente, no es lo mismo ni para el paciente ni para sus familiares, ¿no? Entonces, hay que estar preparados y hay que saber, hay que poder asesorar ¿no? con los conocimientos jurídicos pertinentes para que las organizaciones públicas o privadas pues, no se encuentren en esta situación o se encuentren lo mejor preparadas posible.
digamos, que cumplan con todas las obligaciones en materia de protección de datos y de ciberseguridad que les aplican, y que luego estén preparados en el caso de que haya un accidente, porque lo que se dice en este campo es que el riesgo cero no existe. Es decir, tarde o temprano va a haber un incidente de seguridad y todo va a depender de cómo de bien preparada estaba la organización, la entidad antes, ¿no? Para poder hacer frente a ese incidente de seguridad. Va a salir mejor o peor parada, ¿no? Después del incidente. Sí, sí. Y yo imaginaba o intuía que tal vez podrían haber pues una multa o responsabilidad civil, pero vaya, lo que nos cuentas, pues incluso hasta podría haber una complicidad y hasta aplicarse el derecho criminal o el derecho penal si es que, claro, si es que no se siguen los procedimientos, no se avisa y eso deriva en una muerte o en una lesión u otro, pues claro que hasta no sé, indebidamente pensé en un secuestro cibernético porque alguien queda atrapado por mucho tiempo por una falla de estas. Sí, bueno, sí, sí, lo que nos cuentas es muy importante y muy esclarecedor. Muchas gracias, Rosario. No, no sé si hay algo más que crees que es importante que conozcamos sobre este tema. Bueno, es muy importante, sobre todo ahora los ataques están, que se dirigen a las empresas, a las entidades públicas también. Eh, Uno de los mayores problemas que se tienen es el que hay mucha tecnología, hay muchos mecanismos de seguridad, etcétera, que se están implementando, pero se está viendo que la mayor parte ciberataques al final son porque alguien hizo clic en un enlace que no debía. Entonces es muy importante la formación, la concienciación, ¿no? El saber que antes de hacer clic en un enlace que me están diciendo que has ganado un premio, pero no solo eso. Yo, por ejemplo, recibo a veces correos de, no sé, de su banco, tiene una notificación para usted. Y claro, porque no es mi banco, no coincide, pero ¿y si fuera mi banco? A lo mejor. Entonces hay personas que sin querer, ¿no? De manera totalmente accidental, hacen clic o hacen alguna acción, o entran en una página que no deben, eh, por desconocimiento, ¿eh? Y eso es lo que va a desencadenar un incidente. Entonces, bueno, nada, simplemente insistir en eso, en que es muy importante la formación, la concienciación para ¿no? Tanto desde los empleados como hasta la gerencia, digamos, de una empresa, pues entre todos puedan contribuir a proteger la información que se trata. Muchas gracias, muy útil esto último. Incluso a veces han hackeado correos de estudiantes universitarios y a partir de allí, claro, uno ya confía porque dice, "Ah, ese correo de universidad, entonces sí, sí que puede ser". Y como tú dices, eso puede generar una brecha de información tremenda y problemas, ¿no? Rosario, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche para ti, también por lo tarde que te has quedado por nosotras y nosotros. Y pues, no sé si a los amigos y amigas de la maestría les interesan estos temas, avísenos y tal vez Rosario nos puede acompañar en una próxima ocasión con alguno de estos temas. También estamos dejando en la descripción el link de la empresa donde ella trabaja y los servicios que ella brinda. Entonces, si quieren saber más, si quieren entrar en contacto, ella muy dispuesta. No sé, hasta luego, Rosario. No sé si nos quieres despedirte también de quienes nos ven. Sí, muchas gracias a la universidad por la invitación, y encantada de volver a intervenir, a participar, ¿no? En cualquier otra actividad que se organice. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti nuevamente y hasta luego, que estés bien. Hasta luego a todos y todas también. Gracias. Chao, chao.